Sí, sí. Ahí sí. Ya. Comenzamos. Ya, chicos. Entonces, la clase de hoy día es de lenguaje y comunicación, quinto básico, clase número 6. Ya, de 30 de marzo. Las normas de convivencia ustedes ya las conocen, mantener el micrófono en silencio, ¿cierto? Levantar la mano para participar, hacer su mayor esfuerzo y poner atención. La idea es que no nos interrumpamos, ¿ya? Entonces yo voy a ir explicando y voy haciendo preguntas y ustedes pueden ir participando, ¿ya? Entonces, ¿qué es un texto no literario? Esa es la pregunta. El propósito de esta clase es comprender qué es un texto no literario y analizar un texto no literario, que en este caso va a ser la noticia, que es algo que ustedes deben de haber manejado ya de cursos anteriores. Previamente, la clase anterior, entonces nosotros analizamos aspectos relevantes de una adaptación de un cuento clásico que era Blancanieves, ¿se acuerdan? E hicimos la comprensión de lectura y vimos que para comprender una historia había que tener varias estrategias, y una de las estrategias era conocer el autor, ¿cierto? El contexto de producción. Otra estrategia era conocer los personajes y sus características, y así íbamos a poder formar desde cierto una idea global de lo que nosotros estábamos leyendo. ¿Qué es la idea de este año? Que logremos tener muchas estrategias, un abanico de estrategias que nos permitan comprender de mejor manera lo que nosotros leemos en todo tipo de textos. Ahora bien, ¿qué es un texto no literario? Un texto no literario dice que es un texto cuyo propósito principal es transmitir información, ¿cierto? A diferencia de los textos literarios, no tienen los mismos elementos narrativos y tampoco hay elementos ficticios. Ahora, vamos a ver características de los textos no literarios. Primero que nada, su finalidad es ofrecer información, o sea, indicaciones concretas y ordenadas, ¿ya? No es algo subjetivo, es decir, que no tiene que ver con algo que nosotros pensemos, sino objetivo. Es solo transmitir lo que se quiere dar a conocer, ¿ya? Debe ser 100% objetivo y realista. No puede haber algo ficticio en lo que nosotros vamos a dar a conocer. No son creados para entretener, sino para informar o instruir. Eso es súper importante, ¿ya? Utiliza un vocabulario específico, generalmente es un vocabulario más formal, ¿cierto? Y utiliza la forma del verbo es impersonal, o sea, no va dirigido hacia alguien, sino es un general. Lo hay de muchos tipos, dice, hay textos no literarios como los manuales, los que conocemos, ¿cierto? Cuando nosotros compramos algo, los instructivos, las recetas, los textos jurídicos, las leyes, etc. Y hoy, específicamente, vamos a ver la división de los textos no literarios y de ahí nos vamos a ir hacia uno en particular. Primero, que los textos no literarios, entonces, resumiéndolos, se fundamentan en el mensaje entregado, no en la intención, o sea, no quiere crear belleza en el lenguaje, eso no lo quiere, como los textos narrativos, ¿cierto? O literarios, ya ellos no, es entregar la información y pueden ser normativas, que son aquellos en los que se regula nuestro actuar en la sociedad, como por ejemplo las leyes, las reglas del colegio, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer normas de convivencia al empezar la clase, ¿cierto? Que era mantener los micrófonos en silencio, respetar la clase, respetar los turnos, todo eso, ¿cierto? Esos son normativos, es algo objetivo, que va para todos igual. Y informativos, que es cierto, que es aquello que se desea informar, un acontecimiento especial. Y de estos conocemos varios. Informativo. Su objetivo entonces es facilitar la comprensión de la persona que está leyendo o que lo está viendo, porque hay informativos que son más visuales, ¿cierto? Como la de la televisión, presentando el tema y entregándole elementos esenciales para que nos entiendan, ¿ya? O sea, es como, yo te entrego esta información, te la doy a conocer y tú la entiendes. Por lo tanto, la información que yo deseo entregar tiene que ser una información ordenada. El texto posee una estructura organizativa simple. Esto es una estructura en general de los textos informativos, pero después vamos a ir viendo algunos específicos, ¿ya? Que son la introducción breve, ¿cierto? El desarrollo razonablemente largo,
¿ya? Y la conclusión breve. Teniendo en cuenta todos estos puntos anteriores, se puede desarrollar diversos tipos de textos. ¿Y qué textos no literarios informativos encontramos? Las noticias, los diarios de vida, la biografía, la carta formal, la autobiografía y la carta informal. Son todos textos no literarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando a conocer una información, una verdad que va de manera ordenada. En el caso de las noticias, nosotros las vemos, ¿cierto? Las leemos y las escuchamos constantemente, ¿cierto? Y su función es informar. El diario de vida, bueno, eso no lo damos a conocer a todo el mundo, ¿cierto? Pero es una información personal. Nosotros ponemos la fecha, ¿cierto? Escribimos acerca de los acontecimientos que nos van sucediendo. No ponemos nada ficticio, sino anotamos lo que es real para nosotros. La biografía, lo mismo, ¿cierto? Se anota la vida de un autor y generalmente va ordenada, ¿cierto? Y va ordenada desde su fecha de nacimiento hasta su muerte, ¿cierto? Y es ordenada y estructurada, lo mismo que la autobiografía. Y la carta formal y la carta informal son no literarios. Ahora, hay una cosa que tengo que hablar de la carta en sí en general, es que algunas personas dicen, pero ¿cómo va a ser no literario si puede ser literario? Claro, cuando es literario es cuando está entre medio de un cuento, que no sé, estamos leyendo un cuento y en el cuento se escribe una carta, ¿cierto? Ahí es como, obviamente, es la parte de la narración del cuento, pero por lo general es no literario, ¿ya? Porque estamos dando a conocer una información. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y ahora nos vamos a ir a hablar acerca de la noticia. La noticia es el texto informativo por excelencia. Es el más conocido, ¿cierto? Y el que llega a mucha gente. Ya ahí dice, medio de comunicación de masa, ¿cierto? General, la noticia siempre llega a muchas personas, ¿cierto? Y uno va viendo si le interesa una noticia o le interesa otra, ¿cierto? Pero últimamente estamos todos como pendientes de la noticia y cómo ha evolucionado, ¿cierto? Esto especialmente por el tema del COVID. Es un texto expositivo, es decir, nosotros exponemos una información que tiene que ser novedosa, sorprendente, que provoca interés en un gran número de personas. Ya, eso es súper primordial en la noticia. Ya, cuando yo la veo o cuando yo la escucho o la estoy leyendo, yo generalmente me dejo de llevar por el titular de la noticia, ¿cierto? Si a mí un titular me llama la atención, yo al tiro leo lo que quiero ver, ¿cierto? Lo que quiero leer. Ya si es una noticia de un cantante, si es una noticia, no sé, de lo mismo, cuando estábamos todos pendientes si suspendían las clases o no, ¿cierto? Estábamos pendientes de la noticia y del titular, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, en ese diario sale el tema de la noticia. Dice, en una semana se duplica número de latinos contagiados por COVID en Carolina del Norte, en Estados Unidos, ¿cierto? Y ahí se está enfocando y está el titular de la noticia. Entonces, eso, noticia, o sea, va hacia una gran cantidad de personas, ¿cierto? Y se da a conocer. ¿Ya? La noticia tiene que ser actual. Ya yo no puedo dar una noticia así como antigua, puede ser un recuento, pero no es lo mismo. Las noticias tienen que ser actuales, ¿cierto? Tienen que ser próximas, o sea, tienen que tener relación con los lectores, una cercanía. Hay diferentes tipos de noticias que van hacia los conflictos, otras hacia el interés humano, de emoción, ¿cierto? Otras acerca de rarezas, por ejemplo, otras que tienen que ver con la relevancia personal, etcétera. Violeta Asensio, ¿me quieres decir algo? Sí, tía. Dígame, amor. ¿Te estoy escuchando, Violeta? Mi pregunta era si hoy día se iba a hacer la prueba. Ya, no, el problema es que hubo problemas con WebClass, ya, y la prueba de diagnóstico se suspendió hasta nuevo aviso, pero la otra se mantiene en las fechas que corresponden, ¿ya? Ya es que la tía María José nos dijo que si es que la página se mejoraba, capaz que tuviéramos las pruebas hoy día. Y Ya, quería no, saber si la página está bien.
No, no está bien todavía. No nos han avisado nada formal, amor. Así que no la van a hacer hoy día, así que no se preocupen. ¿Ya? Ok, Cuando llegue la gracias. información formal, yo les aviso por correo electrónico. Niños, se activó la página, las pruebas están bien. ¿Ya? Así que no se Ya, y mi preocupen otra por eso. pregunta ¿Sí? era si le había llegado mi tarea. Sí, sí me ha llegado. Me Ya, llegó. Sí, sí me llegó. ya. Características de la noticia. La noticia tiene que ser breve. ¿Por qué? Porque se imaginan una noticia larga y extensa, estaríamos todos así esperando y nos aburriría, ¿cierto? Tiene que ser breve, concisa, lo que quiere informar nomás. No se tiene que ir como por las ramas, como se dice. Tiene que ser clara, ¿cierto? No, uno no puede estar contando una historia en la noticia, ¿cierto? Tiene que ir siempre fija. Es breve, es clara. Esto quiero transmitir, ¿ya? Que eso es súper importante en las noticias, porque realmente pasa eso. Espérenme. Tiene que ser objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Lo que le hablaban antes. Yo no puedo dar mi apreciación o mis sentimientos con respecto a la noticia, cosa que ahora sí se hace en los noticieros. Yo no sé si se han dado cuenta, porque la noticia yo no puedo decir lo que yo quiero o lo que yo pienso de algo. Por ejemplo, si el periodista en las noticias comete ese error, que dice, ve una noticia y dice después, qué lamentable. No sé si lo han visto en los noticiarios. Ya, eso no se debe hacer en las noticias porque se supone que uno está transmitiendo información, ¿ya? Y tiene que ser clara y objetiva. Yo no puedo dar a conocer lo que yo pienso de eso. Eso no es objetivo, ¿ya? Entonces un periodista, generalmente los periodistas ahora cometen ese error de decir lo que piensan con respecto a algo, que no se debía. Inmediatez, ya. Inmediatez es lo que yo les decía. Esto pasó esta semana, de esto voy a informar. No puedo informar algo que pasó hace mucho tiempo, ¿ya? Porque ya dejó de ser noticia. La noticia es ahora. ¿Ya? Por ejemplo, ahí es, por ejemplo, acá está la tele prendida y dice clientes en terminal pesquero de Coquimbo. Y están hablando acerca del terminal pesquero de Coquimbo. Entonces, la noticia que está ocurriendo ahora en ese lugar, inmediato. Tiene que hablar acerca de un tema en particular. Eso también es súper importante, ¿cierto? Un tema. Presten atención, dice. Acá hay 4 titulares, entre comillas. Entonces, ustedes me tienen que ir diciendo si es titular o no. El primero dice, secuestran madre e hija de 10 meses. ¿Eso sería titular? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Ya. Si yo digo, qué bueno que mañana llueva, ¿es titular? No. No, ¿cierto? Si yo No, digo, menos. perro policial encontró droga en peaje El Melón. Sí. Sí. Y la última, no me gustan los perros policiales. No. ¿Cierto? Ya, Claro que no. claro que no, ¿cierto? De eso se trata las noticias, ¿cierto? Se trata de transmitir algo objetivo, porque si yo digo en un titular, qué bueno que llueva mañana, y ustedes se quedan pensando así, pero eso no es noticia, es bueno para la persona que lo escribió, pero no para mí, ¿cierto? Puede ser. ¿Ya? Aunque Entonces, podría calzar como, por ejemplo, qué bueno que mañana llueva. pero eso es tu apreciación. Eso lo dicen los dueños de campos, los granjeros. Claro, Eso quedaría pero como no título. es una noticia, es una Tipo, opinión, que si no lo es dice lo mismo. si lo dice así solo, si el conductor lo dice así solo, o sea que dice, qué bueno que llueva mañana, qué bueno que mañana llueva, nada más, entonces ahí Tendría no que está ser, muy- mañana va a Está llover a bien. tal hora. Claro, mañana lloverá todo el día. O sea, Aunque no o sé se si sea para la pronostican noticia. lluvias, se pronostican lluvias Sí, fuertes, ¿cierto? Aunque, Eso sería como un titular. sí, Si lo cambiamos aunque a no sé si titular, sea para noticias, porque eso podría quedar como para el tiempo. también. Pero es la idea de lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la noticia tiene que ser objetiva, ¿cierto? Tiene que ser clara y tiene que transmitir algo. Pero yo no puedo expresar mi opinión acerca de nada.
Digamos, la noticia debe responder a preguntas. ¿Quién o quiénes participan en los hechos? ¿Cierto? Que hace referencia a los protagonistas de la noticia, ¿cierto? También la noticia tiene que ir a la pregunta, ¿qué sucedió? Que es hacer referencias a los acontecimientos, ¿cierto? ¿Qué ocurrieron? ¿Cuándo sucedió? Que es el momento temporal, día, hora, que ocurrió la noticia. O sea, nos ayuda a situarnos temporalmente en qué parte ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, ¿cierto? ¿Dónde sucedió? El lugar donde sucedió. ¿Cómo sucedió? O sea, aquí también apunta a que la persona tiene que relatar, ¿cierto? Concreta y objetivamente cómo sucedieron los hechos. ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es el motivo de los hechos? ¿Ya? Y esas son las 6 preguntas primordiales que tiene que tener una noticia. Ahora ustedes se preguntarán, tía, ¿todas estas preguntas tienen que estar por obligación en la noticia? Idealmente, sí. ¿Ya? Pero también tiene que ver mucho, ustedes tienen que pensar que mucho de esto tiene que ver con la línea editorial del diario que se está planteando la noticia, ¿ya? O del canal de televisión, o de lo que se quiera transmitir, ¿ya? Entonces, pero por lo general, las noticias tienen que responder a esas 6 preguntas, ¿ya? Y lo otro que le tenían que comentar con respecto a esto es que ustedes también, al entender estas preguntas, pueden crear una noticia. ¿Ya? Por si preguntan quién o quiénes participaron en los hechos, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a noticias actuales, ¿cierto? Ahí uno puede ir, o sea, si ustedes ahora, por ejemplo, ven una noticia actual, por ejemplo, ayer hablaban de la noticia acerca de las camas, ¿cierto? Que se están acabando las camas UCI. Entonces uno tiene que ver quién o quiénes participan en los hechos. Somos todos los ciudadanos que estamos preocupados, ¿cierto? Porque se están acabando las camas UCI, especialmente los médicos. ¿Ya? ¿Dónde está sucediendo? El señor París. Claro, a nivel país, es algo que preocupa. Entonces, si uno... No, ahora, el ministro. Claro, uno puede leer y ver la noticia y uno puede decir, por ejemplo, ahora hay una noticia en Rancagua que dice que 93 internos dieron positivo en la toma de PCR. Entonces, la noticia, ¿dónde está ocurriendo? En Rancagua. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y qué se está diciendo? Que los internos obviamente de la prisión, ¿cierto? Hay casos positivos. ¿Por qué sucedió eso? No sé, porque está en la tele en silencio, no escucho, ¿ya? Pero la idea es que cuando uno ve la noticia, ¿cierto? O la escucha o la está leyendo, pueda ir viendo y respondiendo a las preguntas. Continuamos. ¿Cómo se estructura la noticia? La noticia se estructura a través de esto, la famosa pirámide invertida, ¿cierto? Esa es la estructura de una noticia. O sea, cuando nosotros la visualizamos, así como mentalmente, nosotros nos tenemos que imaginar una pirámide invertida al tiro. Y ahora ustedes dicen, ¿por qué una pirámide invertida? Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son las ventajas de que haya una pirámide invertida? Es que nos permite redactar la noticia de mejor manera, porque la tenemos un orden, una estructura. Y estos textos informativos necesitan esa estructura, ¿ya? Y si yo me hago una estructura mental, puedo escribir mucho más rápido. Por eso uno se hace mapas mentales, ¿ya? Y obviamente posibilita que el editor o el periodista acortar la noticia, o sea, hacerla más pequeña, ¿cierto? Y que los párrafos de la noticia estén mucho más adecuados a lo que quiera informar. Y es aquí la famosa pirámide invertida. La primera parte de la noticia tiene, bueno, vamos a ir ahí, el titular, pero antes del titular, a veces, hay un epígrafe o un antetítulo, que son parte del titular, ¿ya? El epígrafe generalmente contextualiza o amplía lo que se va a dar en el titular, ¿ya? Algo como cortito, como chiquitito, ¿ya? En otras ocasiones hay un subtítulo de la noticia. Y esa es como la parte de arriba de la pirámide. Entonces tengo el epígrafe o el antetítulo,
el titular y abajo un subtítulo pequeño. Ahora, hay noticias que tienen el antetítulo y el titular y no tienen el subtítulo. Otras que tienen el titular y el subtítulo abajo, pero no tienen el epígrafe. Luego viene la bajada o entradilla, el famoso lead, ¿ya? También. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros damos una explicación breve de la noticia, de lo que se viene, ¿ya? Y generalmente la noticia, esta bajada o lead, responde a las 6 preguntas que nosotros ya les habíamos mencionado antes, que era el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el por qué, ¿cierto? Se responde en la bajada o en la entrada, ¿ya? Y ese es otro párrafo. Ahí lo que les decía, el lead, las preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Y por último, el detalle y el cierre, que es el famoso cuerpo de la noticia, ya que aquí se amplía la noticia y se habla de otros detalles que pueden haber, ¿cierto? O sea, va de lo más importante a lo menos importante. Así llega la noticia. Entonces, cuando ustedes vean los diarios, y pueden ver un montón de diarios, ¿cierto? Que los vamos a comentar también la próxima clase, vamos a mirar y nos vamos a enfocar también a diferentes diarios, ¿ya? Y se van a dar cuenta que de acuerdo a los diferentes tipos de diarios y las líneas editoriales que tienen los diarios, ¿a qué le ponen hincapié ellos en la noticia? A los titulares. Por ejemplo, yo no sé si les ha pasado que si ven diferentes diarios, ven por ejemplo La Cuarta con un Mercurio, la diferencia que hay en las noticias igual es grande. Uno es más farandulero y el otro es como más político, ¿cierto? Más social. Entonces, continuamos. Y acá tenemos la estructura clara de la noticia. Por ejemplo, hallazgo histórico. Eso correspondería a un epígrafe o un antetítulo. Después dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Más grande, ¿cierto? Que llame la atención, titular. La bajada o subtítulo. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Y ahí se comienza como a interesar. La entrada, se supone que tiene que responder a las preguntas, ¿cierto? Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen que son los vestigios de los primeros mini estados de este continente. ¿Quiénes? Los arqueólogos. ¿Cuándo? ¿Responden a la pregunta cuándo? No alcanza a responder. Responde al dónde, que era la ciudad más antigua de Europa. Pero hay preguntas que no se responden, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que yo quiero mostrarles, que hay veces las noticias no responden toda la pregunta y a veces estas preguntas que no se responden en el lead o la entradilla están dentro del cuerpo de la noticia. Luego de más de 3 años de investigación, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya facha data entre los años 4800 y 4600 a.C. Los que están apareciendo en zonas que se expanden entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Ahí respondió el dónde, en el cuerpo. ¿Se dieron cuenta? Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según el diario inglés The Independent. Entonces ahí tenemos la noticia estructurada. Y si ahora la visualizamos como una pirámide invertida, nos vamos a dar cuenta que esta tiene un orden. Ahora vamos a intentar aplicar esto en lo siguiente. Cultura. Cuarentena entretenida. Corporación Cultural de Puente Alto abrió talleres gratuitos para cursar todo el año. Acá tenemos el epígrafe, cultura. Ya sabemos que la noticia va a tratar de cultura. Luego, ¿qué sería esto?
¿Qué es tan grande? El título. ¿cierto? El título. Y acá abajito, en negrita, que generalmente así aparece, ¿cierto? Es a partir de este lunes están abiertas las inscripciones para todo tipo de público, que es el subtítulo. Y ahí también está la fecha, ¿cierto? Portal puentealto.cl, 29 de marzo de 2021. O sea, una noticia que fue ayer, súper reciente. Acá responde al cómo. Si se dan cuenta, espérense que voy a achicar esto para poder ver todo. Acá responde al cómo. Dice, los cupos de cada taller son limitados, independientes de cada uno en que se designa una cantidad de personas. Es por eso que si antes del 31 de marzo se ocupa el máximo de la capacidad, había que esperar a ver si alguien cede el cupo posteriormente. Ahí estamos, el cómo. Y acá, todo lo que está el resto es el cuerpo de la noticia. Acá tenemos el LEA. Profe, ¿cómo salió antes del... Ah, ya, sí, salió antes ya. El LEA, que es la Corporación Cultural de Puente Alto, ha realizado talleres gratuitos para los puentealtinos desde el 2009. Cada año se abren las inscripciones para ser parte de alguna actividad extraprogramática en lo que los vecinos pueden ser parte. Ahí está explicando la noticia, que es lo que hace el LEA, ¿cierto? ¿Quién? La Corporación Cultural de Puente Alto. ¿Qué? Lo que está ahí en morado. ¿Por qué? El objetivo de este año es que puentealtinas y puentealtinos mejoren su calidad de vida en los diversos talleres. Además que ahora, por la cuarentena, pueden mantener su mente ocupada en aquello y aprovechar el tiempo de confinamiento. El cuándo y el dónde. Inscripciones de talleres. Las inscripciones de los distintos talleres comenzó este lunes 29 de marzo y finalizará el 31 de este mes. Se debe realizar en www.culturapuentealto.cl y puedes sumarte a talleres a 2 talleres como máximo. Y hay talleres de todo, chiquillos, igual debieran meterse. ¿Ves? Esta noticia también les sirve a ustedes. Ay, perdón. ¿Ya? Y ahí que les había leído anteriormente, que había salido antes, el cómo. ¿Ya? Entonces, esta noticia que está actual, podemos ver que tiene todas las estructuras de la noticia. Es una pirámide. Obviamente que hay cosas que, las preguntas que no se respondieron todas en el LEAD, ¿cierto? O en la entrada, sino que se respondieron a lo largo de la noticia. Ya que eso también puede pasar. Y esa es la idea de ahora en adelante, que cuando ustedes vean una noticia, ¿cierto? O escuchen o lean la noticia, ustedes puedan fijarse que si tiene toda esta pirámide invertida. Si ustedes se dieron cuenta, en ninguna parte de esta noticia hay una opinión acerca de algo, a no ser que esté como Juanito Pérez, comillas, opinó lo siguiente, que puede ser parte de la noticia, ¿cierto? Que puede, pero como una cita, pero no tiene que ver más allá de eso. El periodista no dio su opinión de que, ¡oh, qué bueno que van a haber talleres, chiquillos, inscríbanse todos! No dijo eso. ¿No? Entonces, después de clase, ustedes también se pueden meter a esa página y ver qué talleres entretenidos hay. Pueden haber talleres de juego y de cosas que a lo mejor les llamen la atención. Y vamos a ver un resumen en un video. Espérenme a apagarme un poquito. Hoy vamos a hablar de la noticia. ¿Qué es una noticia? Es un tipo de texto que transmite información sobre algo importante y reciente. ¿Cómo debe ser una noticia? Debe ser veraz, contar la verdad, clara y breve para que se entienda bien, e importante, que interese a muchas personas. Casi todas las noticias tienen 4 partes. Un titular, que debe ser corto y aparece al principio. Un subtítulo, que resume la noticia en pocas líneas. Una imagen en foto, que ayuda a imaginar y comprender la noticia. Y el cuerpo, la parte donde se dice toda la información. Podemos verlo en esta noticia. El titular, el subtítulo, la imagen o la foto y el cuerpo con toda la información. ¿Qué debe contar la noticia? ¿Qué ha pasado? Es decir, lo que ha sucedido. ¿Cuándo ha pasado? El día, la fecha o la hora de lo sucedido.
dónde ha ocurrido, el pueblo, la ciudad o el país, y a quién le ha pasado. Explicar a quién le ha sucedido la noticia. Fenomenal, has estado muy concentrado. Espero que te haya gustado y hayas aprendido. Nos vemos pronto. Ya. Entonces, ella agregó también algo súper importante. Generalmente las noticias, ¿cierto? Van también con una imagen, que lo acompaña y explica también todo lo mejor la noticia. ¿Ya? A veces no tiene, pero a veces sí, ¿cierto? Y la imagen ayuda mucho a comprender lo que se está leyendo. Ay, perdón. Siempre me pasa. Ya, reflexionar. La escalerita de la metacognición. Entonces, hoy día aprendimos lo que es un texto no literario, ¿cierto? Y dentro de los textos no literarios vimos que habían normativos e informativos. Y nosotros hoy día vimos uno de los informativos, que es la noticia. Ya, ¿cómo la hemos aprendido? A través de diferentes ejemplos. ¿Para qué sirve? Ustedes saben que todo aprendizaje nuevo sirve, porque ahora yo puedo opinar acerca de algo, ¿cierto? Y también saber si lo que yo estoy viendo es correcto o no. Ya, esta es tarea, pero esta tarea no es para la próxima clase, no es para el jueves, ya, es para la próxima semana. Porque no quiero que lo hagan tampoco rápidos y apurados, pero es una cosa súper simple y súper breve. Van a buscar una noticia que de ustedes sea interés para ustedes, ¿ya? Puede ser de juegos, de cantantes, de música, de salud, de lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes hagan es que anoten cuál es el antetítulo de esa noticia, si es que hay, ¿ya? Profesora, ¿Cuál es el titular? Espérame un poquito, déjame explicar y te doy la palabra. ¿Cuál es el titular de la noticia? ¿Cuál es la bajada de esa noticia? Entonces no quiero que ustedes me copien la noticia, sino que copien las cosas principales. Y que ustedes expliquen, espérame un poquito, Cristóbal, te digo el tiro. Y que con ustedes, con sus palabras, me expliquen de qué hablaba la noticia. Ya, Cristóbal, dime. ¿a dónde te manda las tareas? A los correos electrónicos. Porque a mi mamá no le llega? sale. A mí igual. Chicos, O me lo escríbanme. manda a mí. Es que yo no sé, yo mando los correos electrónicos que ustedes tienen anotados en el colegio. Pero tía, usted me puede mandar las tareas por mi WhatsApp. Sí, mire, lo que podemos hacer es que necesito que ustedes escriban. Yo, mira, le mando generalmente a una apoderada para que los mande por el WhatsApp, ¿cierto? Y los mando al correo electrónico que les mandan los links. ¿No les llegan? A mí, sinceramente, no me llegan. Ya, porque hay, por ejemplo, como lo que nos pasó con el Cristóbal, porque a mí no me llegaban las tareas de Cristóbal, ¿cierto, Cristóbal? Sí. Ya, entonces, ¿quién me está hablando? Yo. Ya, dígame, yo, que no sé quién es. Es que podíamos hacer cualquier noticia, o sea, podíamos como inventar una noticia. La idea es que tú busques una noticia porque no tienes que hacerla. Solamente tienes que copiar el titular, la bajada y tú explicar de qué se trataba la noticia y se respondía a las preguntas. Ya. Ya, no tienes que hacer, no es mucho lo que hay que hacer, sino es como bien corto. Ya, es como, ya, la noticia que voy a hablar era de esto y tenía este titular, tenía esta bajada y se trataba de esto. Eso es todo. Ya, y respondía a todas las preguntas. Salía el quién, el qué, el dónde, el cómo y el por qué. Voy a mandar a los dos correos que tienen anotados, porque hay un correo apoderado y un correo alumno, ¿ya? Entonces ahora voy a masificarlo, lo voy a mandar, entonces el correo que le llegue a uno de los correos tendrá que llegarle, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Ya, lo otro es que tal vez, no sé si les acomoda, yo no sé si conocen el programa Classroom, ya, que es Sí, lo donde... conozco. Ya, voy a intentar, chicos, hacer Classroom para el quinto básico. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí vamos a poder ingresar las tareas y yo ustedes van a poder entregar las tareas y va a estar en un lugar fijo. Este fin de semana es largo, así que voy a intentar hacer el Classroom, ¿ya? Y les voy a mandar... Fin de semana es largo, ¿verdad? Les voy a mandar toda la información. ¿Les parece? Porque así vamos a tener un lugar fijo donde lleguen las tareas y un lugar fijo para donde tienen que entregar. ¿De acuerdo? No sé, yo no Profesora. qué es Classroom. Ya, ahora escuchen. ¿Quién me está hablando ahora? Yo.
que puedo poner videos en la noticia. ¿Sí? Sí. Ya, lo otro, las fechas de las pruebas, la de mito y leyenda, que yo les dije que las características de personaje se mantiene el 6 de abril, ¿ya? Y el 14 de abril el libro Max, el microbio desconocido, ¿ya? Yo ya me lo leí completito. Sí, esas son las evaluaciones que se mantienen. Voy a mandar de nuevo el Power y lo voy a mandar, y si les llega, y a los que no les llegaba, que me dicen que no les llega la tarea, y les llegó ahora, díganme, tía, así me llega, ¿ya? Para que yo saber. Y eso sería la clase del día de hoy. ¿Ya? Tía, Ujú. Dígame, tía, ¿para cuándo era la prueba del libro? para el 14 de abril. Y el libro es cortito, Gustavo, no es largo. Hay 8 hojas. Sí, es cortito y tiene hartos monitos entre medio. ¿El libro cuántas páginas? Yo me lo leí en 2 días. 99. Sí, es cortito. O sea, Yo se me van lo a morir leí. con el otro que vienen entonces. ¿Eh? Ya, así que no se Chao. largo. Ya, chicos, nos vemos el jueves. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Tía. Chao. Chao. Chao, bendiciones, profesora. Que esté muy bien. Chao. Chao.